Tras enterarme de que mi marido, oficial militar, aún tenía a su inalcanzable amor eterno, la mujer a la que siempre había amado pero nunca había podido tener, solicité voluntariamente la cancelación de mi registro civil y me uní a un programa de investigación nacional ultra secreto. Antes de partir, decidí llevarme bien con Martin y convertirme en la esposa perfecta que siempre había deseado. 7 días antes de mi partida, me pidió que le cediera el dormitorio principal de nuestra casa a su amor eterno. Me mudé de buena gana a la habitación de invitados para hacerle sitio. 6 días antes de irme, insistió en ir a buscarla, a pesar de que yo estaba empapada por la lluvia. Salí del coche con sensatez para no retrasar su heroico rescate. 5 días antes de partir, aunque habíamos quedado en ver una película juntos, fue a acompañar a su amada enferma. Decidí irme antes y hacer realidad su felicidad. Cuando se dio cuenta de que había desaparecido, corrió a la comisaría presa del pánico, provocando un gran revuelo en toda la ciudad. Pero la policía dijo, no hay ninguna persona llamada Victoria. Su estado civil sigue figurando como soltera. Capítulo 1. Este proyecto ultrasecreto comenzará en una semana. En ese momento, toda su información será borrada. Incluso su familia debe permanecer ajena. Será como si Victoria nunca hubiera existido en este mundo. Victoria, ¿no te resultará difícil dejar a tu esposo e hijo? Cuando llegó mi solicitud, incluso la directora Lian se sorprendió durante un buen rato. Después de todo, siempre había considerado a mi familia como lo más importante. Permanecí en silencio durante un largo momento. Ya tienen a alguien a quien quieren para que los acompañe. Creo que el país me necesita más. Esto se debía a que Martin era el comandante de batallón de fuerzas especiales más joven de la región militar del sureste. Como esposa de militar, creía que debía hacer sacrificios. Renuncié voluntariamente a mi carrera de investigación y me convertí de buena gana en el sustento de su familia. Pero solo después supe que, fuera de nuestro matrimonio, tenía una confidente a la que consentía sin límites. Antes de firmar el formulario de confirmación, pregunté, ¿y qué pasa con mi matrimonio con Martin? El director tosió incómodamente. Naturalmente, también se cancelará automáticamente. Para entonces tú, antes de que pudiera terminar, no dudé ni un segundo. En ese caso, me uno voluntariamente al proyecto Chelan. Me presentaré puntualmente en una semana. Al ver mi actitud resuelta, el director se conmovió tanto que se le llenaron los ojos de lágrimas. Camarada Victoria, gracias por el sacrificio que has hecho por el país. Agradecemos tu participación. Una semana más. Ya no sería la esposa de nadie ni la madre de nadie. Solo les permitiré tenerme una semana más. Capítulo 2. Después de desaparecer durante todo un día sin motivo, los únicos mensajes en mi teléfono eran algunos recordatorios pidiéndome que cocinara. A nadie más le importaba. El viento nocturno me hacía sentir frío en todo el cuerpo. Sin embargo, cuando abrí la puerta, la cálida luz del interior era deslumbrante. Gloria sostenía a mi hijo mientras jugaba a recortar papel con él. El odio brilló en los ojos de mi hijo mientras recortaba mi foto del retrato familiar y pegaba con esmero la de Gloria en su lugar. Mi foto había sido hecha pedazos y esparcida por el suelo. El silencio de Martin era una especie de aprobación silenciosa. Un hombre que siempre irradiaba un aura de fría severidad, rara vez mostraba una expresión tan relajada. Se recostó en el sofá con las piernas cruzadas. Con hombros anchos y piernas largas, su figura alta y delgada parecía esculpida por un viento helado. Miró a Gloria y a mi hijo con una ternura que jamás me había mostrado. Al responderles ocasionalmente, con la llave de mi propia casa en la mano, me sentía como una intrusa que por error había entrado en la feliz familia de otra. ¿Cuándo fue la última vez que vino a casa? ¿3 meses? ¿5 meses? Si no lo recordaba, no tenía sentido pensarlo. De todos modos, este matrimonio siempre había sido forzado. En aquel entonces, cuando el padre de Martin se vio en peligro durante una misión en la frontera, mis padres, que vivían en ese pueblo, arriesgaron su vida para salvarle la vida. A la edad en que apenas empezaba a hablar, quedé huérfana. Su padre declaró de inmediato, Victoria será mi futura nuera. Nuestra familia se hará cargo de ella por el resto de nuestras vidas. Con ambos padres ausentes y nacida en la pobreza, sabía que no era digna de una familia militar tan prestigiosa, pero durante una misión, Martin resultó gravemente herido y estuvo al borde de la muerte, porque no se encontraba un donante de riñón compatible. Resultó que yo era la única compatible. Sin dudarlo, le doné un riñón. A pesar de la reiterada oposición de su madre, su padre insistió que Martin se casara conmigo. Pero después de la boda, Martin me evitó como la peste, y su relación con su padre se deterioró por completo. En un momento pensé que un hombre como él era
simplemente frío por naturaleza, pero mientras yo soportaba las dolorosas complicaciones de la cirugía en mi cama de hospital, Martin y Gloria, la médico militar que lo atendió, se enamoraron poco a poco y se prometieron amor eterno. Fue mi propia ilusión la que me llevó a donar el riñón y destruir su felicidad. Al mirar el retrato familiar que habían reconstruido a la fuerza, Gloria mostró de repente un rastro de tristeza. Es una lástima que incluso tener una familia sea un lujo para mí. Durante mis vacaciones, ni siquiera tengo dónde quedarme. Siempre había sido buena fingiendo ser la débil. Gloria había perdido a sus padres desde la infancia. En aquel entonces, mendigaba ayuda por todas partes esperando que personas bondadosas financiaran sus estudios. Compadeciéndose de alguien en su misma situación, trabajé a tiempo parcial para ayudarla a pagar la universidad. Así fue como conoció a Martin. Una vez, Gloria lloró y me dijo que sin duda me lo pagaría algún día. Su forma de agradecérmelo fue seguir a Martin a su unidad militar después de graduarse, convertirse en médico militar y estar a su lado día y noche. En el ejército, Gloria extendió rumores por todas partes de que mi caridad era falsa, que transfería el dinero tarde de agua y me lo bebí de un trago. Como si nada hubiera pasado, Martin se quedó paralizado por un momento. Luego, inesperadamente, me habló primero. ¿Tienes hambre? Puedo prepararte un plato de fideos. Antes, si me daba la más mínima oportunidad, la aprovechaba con avidez porque hacía tiempo que quería comer algo que él cocinara, pero sabía muy bien que esas palabras aparentemente cariñosas solo pretendían cambiar de tema porque temía que empezara a meterme con Gloria. Originalmente no pensaba responder, pero la mirada de Martin era demasiado penetrante, como si fuera a atravesarme con la mirada si lo ignoraba, así que solo pude contestar superficialmente. No tengo hambre, solo bebí suficiente agua. Claramente, Gloria no entendió las intenciones de Martin. Llena de celos, se levantó. Debería irme. Mi hijo inmediatamente abrazó la pierna de Gloria y rompió a llorar desconsoladamente. Mamá es mala. En cuanto volviste, echaste a la tía Gloria. Mamá debería ser la que se fuera. Quiero que la tía Gloria se quede. Un nudo se formó en mi pecho, atascado allí, incapaz de moverse hacia arriba o hacia abajo. Martin recogió las llaves del coche a regañadientes, claramente renuente a dejar que Gloria se fuera. ¿Ves? Yo era la innecesaria aquí, pero no importaba. En una semana desaparecería por completo de sus vidas y nunca más volvería a estorbar. Soltando el pesado suspiro atrapado en mi pecho, forcé una leve sonrisa. Ya que todos quieren que te quedes, entonces no te vayas. De ahora en adelante puedes vivir en mi habitación. Gloria me miró con sorpresa. Incluso el normalmente sereno Martin mostró un rastro de sorpresa en sus ojos. Solo mi hijo, completamente ajeno a todo, dejó de llorar al instante y comenzó a reír. ¿De verdad? Sí, qué bien. Las emociones en los ojos de Martin parpadearon. Antes de que Gloria pudiera moverse, habló apresuradamente. No hace falta. Gloria volverá después de sus vacaciones. Le buscaré un hotel. No hace falta que te molestes. Después de 7 años de matrimonio, parecía que nunca había entendido realmente a Martin. Lógicamente hablando, si Gloria se quedaba aquí, estarían más unidos. Debería haber estado deseoso de aceptar. Incluso Gloria parecía ofendida por la inusual reacción de Martin, con una lágrima a punto de caer. Por una vez, la atención de Martin no estaba en Gloria. Su mirada permaneció fija en mí todo el tiempo. Parecía que por fin había empezado a notar que algo en mí era diferente. Capítulo 4. Encontrarse con su mirada. Sonreí con calma. No hay problema. He aceptado un trabajo. De todas formas, ya no usaré esa habitación. Un rastro de irritación apareció en los profundos ojos de Martin. Oh, ¿dónde vas a hacer trabajos ocasionales esta vez? Mi hijo murmuró tristemente. Lo único que sabes hacer es cocinar y fregar el suelo. Ni siquiera puedes ganar 3,000 al mes. Si no te hubieras casado con mi padre, podrías vivir una vida tan buena. Sentí como si alguien hubiera vertido un balde de agua con limón sobre mi corazón, agrio y dolorosamente arrugado. Mi suegro llevaba mucho tiempo ausente de casa y el dinero para mi matrícula y mis gastos de manutención ya se había cortado. Con nada más que mis manos ásperas, trabajé en innumerables empleos de medio tiempo y aún así logré ingresar a la Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad de Pekín. Nadie en la familia sabía nada de esto. En 7 años de matrimonio, Martin había sido tan distante que ni siquiera sabía qué tipo de trabajo hacía. Durante mis 10 meses de embarazo, incluyendo el día del parto, fui al hospital sola, sosteniendo mi vientre hinchado. Cuando casi muero por distocia y a cama del parto, fui yo quien se obligó a firmar mi propio aviso de estado crítico. Renuncié a generosos beneficios y elegí el puesto más relajado en mi equipo de investigación. Además, pude criar a mi hijo con buena salud. Sin embargo, mi propio hijo se burlaba de mí sarcásticamente como si fuera una especie de parásito. Si esto hubiera pasado antes, habría desahogado mis quejas para ganar aunque sea una pizca de su atención, pero ahora simplemente dije con calma: no, me estoy preparando para participar
participar en Antes de que terminara, Gloria frunció el ceño repentinamente y se agarró el estómago con dolor. No sé por qué, pero de repente me duele el estómago. Martin apartó su mirada de mí al instante. Se arrodilló en las orillas y le examinó el abdomen con preocupación. ¿Te duele aquí o aquí? El hijo, que normalmente esperaba que yo le sirviera en las comidas, rápidamente le sirvió una taza de agua caliente a Gloria. Tía, ¿te sentirás mejor si tomas un poco de agua caliente? La escena que tenía ante mí, mi familia rodeándome con preocupación, era un sueño que jamás podría alcanzar en mi vida. Así que no sabían cómo cuidar a alguien, simplemente nunca se preocuparon por mí. Recordé que este verano había sido especialmente sofocante. Después de cocinar sola toda la tarde, me desplomé en la sala. Mi hijo me miró con desdén y siguió comiendo. Cuando desperté, ya era por la tarde. El anuente atardecer hacía que la sala pareciera especialmente desolada. Mi hijo estaba en el dormitorio jugando videojuegos, mientras que la mesa estaba cubierta con los restos desordenados de la comida. Una semana después, en nuestro aniversario de bodas, Martin seguía diciendo que estaba ocupado y que no podía volver a casa. Mi suegra llevó a mi hijo a una clase extracurricular. Cociné especialmente muchos de los platos favoritos de Martin, con la intención de llevárselos a la base para darle una sorpresa. El guardia de seguridad me dijo que ya había regresado para acompañar a su amante. Claramente, esa amante no era yo. Solo supe a dónde había ido Martin por un video en las redes sociales de Gloria. En el parque de diversiones, Gloria llevaba una diadema de Mickey Mouse y sostenía a mi hijo fuertemente en sus brazos. Mi hijo tomó la mano de Martin y besó a Gloria en la cajilla. Desde detrás de la cámara se oyó la voz de mi suegra. Vamos, tortolitos, dense un abrazo. Martin apretó sus delgados labios vacilantemente, pero al final sonrió levemente y atrajo a Gloria a sus abrazos. Cuando llegué al parque de diversiones, acababan de terminar de jugar y salían felices. Me escondí detrás de un árbol, a solo unos pasos de Martin. A través del teléfono incluso podía oír los gritos de emoción de mi hijo y la dulce risa de Gloria. Cuánto deseaba que en ese momento Martin dijera la verdad, que no mintiera, pero dijo: entrenamiento de nuevos reclutas, todavía ocupados. Me mordí el labio hasta que sangró y contesté mientras apretaba el teléfono. De acuerdo, este mundo está lleno de ilusiones, solo el dolor nunca miente. Me dije a mí mismo que pasaría. No estaba triste, para nada. Sin esperar a que Martin se rebajara y me echara, me mudé sensatamente a la habitación de invitados. Gloria se instaló felizmente en el dormitorio principal e incluso mi hijo insistió en dormir con ella. Parecía que, aunque me fuera, mi hijo sería muy feliz. Eso era bueno. Al día siguiente, mi suegra finalmente regresó de su viaje y trajo muchos recuerdos. Había regalos para mi hijo, para Martin y hasta para Gloria. Me quedé allí incómoda, preguntándome cómo debería agradecérselo después, pero después de que repartió todos los regalos, simplemente me miró con desaprobación. Date prisa y cocina. Mientras viajaba, no dejaba de añorar tu comida. No me acostumbro a la comida de afuera. Su tono sonaba exactamente como si estuviera dando órdenes a una sirvienta. En realidad, eso era lo que era. Mientras tanto, Gloria, una extranjera, abrazó a mi suegra como una nuera de verdad y le dio un beso en la cajilla. Tía, eres tan amable. Mi suegra tomó la mano de Gloria y parecía cada vez más satisfecha cuanto más la miraba. En el ejército tendré que confiar en ti para que cuides bien a mi hijo. Cuando la gente se siente incómoda, tiende a mirar a su alrededor sin rumbo fijo. Cuando giré la cabeza, me encontré con la mirada de Parecía contener una emoción inusual. Miró mis manos vacías y caminó lentamente hacia mí con un regalo. ¿Acaso pensaba dármelo por lástima? Justo cuando su mano llegó a la mía, Gloria se abalanzó de repente y le arrebató el regalo a Martin con los ojos brillantes. Vaya, este también me gusta. ¿Me lo puedes dar? Martin se quedó paralizado un momento y me miró. Bajo la mirada expectante de Gloria, finalmente asintió. Está bien. Tomando el regalo, Gloria me miró con claro triunfo en sus ojos. Mientras mis pensamientos aún no estaban en caos, mi suegra me empujó de repente. ¿Qué haces ahí parada? Ve a cocinar. ¿Esperas que lo haga yo? Frotándome el dolor sordo en el pecho, dije con indiferencia: en los días que no esté aquí tendrán que aprender a cocinar por ustedes mismos. Mi hijo se burló, pensando que estaba fingiendo. En el futuro, hablas como si estuvieras a punto de morir. En cierto modo, supongo que sí, pero al ver a su familia feliz, parecía que mi presencia o ausencia no marcaba ninguna diferencia. Así que esta sea la última comida que les prepare. Capítulo 6. Me até hábilmente el delantal y me dirigí a la cocina. Mi suegra me siguió de cerca, con una expresión de gran entusiasmo y virtud. Hermana, déjame ayudarte. Mi suegra la apartó de inmediato, el rostro lleno de reproche. Eres una doctora militar, una persona que sirve al país, no alguien nacida para pasar la vida sirviendo a los demás. Después de decir eso,
me lanzó una mirada de reojo. Sabía que se burlaba de mí por ser inferior a Gloria. Si ella ayuda, las tres terminarían infelices. ¿Por qué debería yo hacerme la vida imposible? El cerdo salteado con pimientos verdes en la sartén humeaba. De repente mi visión comenzó a dar vueltas en la niebla ascendente. La sensación de ingravidez me dejó desorientada y me desplomé hacia el suelo. En algún momento, Martin se había acercado para pararse detrás de mí. Rápidamente me sostuvo en sus brazos. Tal vez solo fue mi imaginación, pero vi sus cejas fruncidas, preocupación y pánico entrelazados en sus ojos. ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? Sus firmes músculos se presionaron contra mí, ardientes. Con la fuerza de su brazo, apenas logré ponerme de pie antes de apartarme apresuradamente de su abrazo. Mi suegra corrió a la cocina como si estuviera protegiéndonos de un ladrón, interponiéndose entre nosotros. En el momento en que regresó, lo supe. Solo estaba fingiendo para no tener que cocinar. Estaba a punto de explicarle cuando Gloria se acercó corriendo, apartando a Martin con una sonrisa radiante. Ven a ver el retrato familiar que dibujó nuestro hijo. La verdad es que está bastante bien. La espátula se movía de un lado a otro en la sartén, pero no podía sacarme la imagen de la cabeza. En el dibujo del retrato familiar había 4 personas: Martin, mi hijo, mi suegra y Gloria. Cuando finalmente me senté a la mesa, los 4 se turnaban tranquilamente para servirse la comida. Solo quedaban sobras en la mesa. Yo, la que había cocinado, sostenía mis palillos, pero no sabía qué podría coger. Después de comer hasta saciarse, mi suegra intercambió una mirada con Gloria y luego enderezó su postura. Victoria, hay algunas cosas que necesito aclararte. Sacó 2 objetos. Uno era el acuerdo de divorcio entre Martin y yo. El otro era una tarjeta bancaria con $10,000. Sabes muy bien que tú y mi hijo son mundos aparte. Tu trabajo no vale la pena mencionarlo. Ahora mi hijo ha encontrado a su verdadero amor. A mi nieto tampoco le caes bien y hace tiempo que estoy descontenta contigo. Para cuando terminó de hablar ya lo entendía todo. Me giré para mirar a Martin. Tenía la mirada baja y bajo sus largas pestañas no se podía ver ninguna emoción clara. Se me cayó el alma a los pies. El proyecto Chilín estaba a punto de comenzar. Era hora de arreglarlo todo. Dejé los palillos. Casualmente, también tengo algo que decirles a todos ustedes. Capítulo 7. Mi suegra levantó la mano inmediatamente para detenerme con impaciencia. No necesito esas palabras pegadizas. Déjame hablar primero. Empujó el acuerdo de divorcio y la tarjeta bancaria hacia mí. En aquel entonces, tus padres arriesgaron sus vidas para salvar al padre de Martin. Estábamos agradecidos, pero te criamos como un tesoro en la palma de nuestras manos. Esa deuda ya está saldada. Donarle un riñón a mi hijo fue tu decisión. No cuenta como un sacrificio. Además, mi hijo se perjudicó a sí mismo al casarse contigo. No te pedimos que nos pagues, solo te pedimos que dejes ir a mi hijo. Si eso no es suficiente, me arrodillaré ante ti. Al decir eso, hizo el ademán de arrodillarse, decidida a obligarme a firmar los papeles de divorcio. Desenmascaré su actuación sin piedad. No hay necesidad de montar un espectáculo. Firmaré. Bajo la mirada de Martin, tomé el bolígrafo sin dudarlo. En el momento en que firmé, sentí un verdadero alivio. Por fin, ya no tenía que cargar con la culpa de traicionar el matrimonio. Por fin se acabó. Mi hijo levantó ambas manos con entusiasmo, vitoreando alegremente. Sí, por fin puedo tener una nueva mamá. Gloria estaba emocionada. Olvidando toda contención, inmediatamente intentó tomar la mano de Martin, lista para volar con él. Este divorcio no puede suceder. Martin se giró de lado y evitó deliberadamente el contacto de Gloria. Extendió la mano y me arrebató el acuerdo de divorcio. Ante las miradas atónitas de todos, el documento se deformó en su mano, se rompió y se esparció en pedazos por toda la habitación. Martin, ¿qué estás haciendo? El rostro de Gloria se puso rojo brillante. Cubriéndose la cara, corrió hacia el dormitorio. Mi suegra golpeó la mesa con rabia. ¿Has perdido la cabeza? ¿No es esto lo que siempre has querido? El rostro de Martin se ensombreció. Después de un largo silencio, explicó: mi carrera está en ascenso. Si me divorcio, ¿qué pensarán mis superiores de mí? ¿Qué pensarán de Gloria? Por un momento pensé que realmente no quería el divorcio, pero al final seguía haciendo por la reputación de Gloria, que hiciera lo que quisiera. Incluso si el acuerdo no se firma, una vez que me fuera, todo se borraría automáticamente de todos modos. En medio de los gritos y el caos, salí silenciosamente por la puerta sola. Tomé un taxi a la clínica de medicina tradicional que visitaba frecuentemente. Solía venir aquí a comprar medicinas para mi suegro. Desde que se lesionó, cada día de viento o lluvia le provocaba un dolor punzante en el pecho. Había consultado con innumerables especialistas y solo la medicina herbal de esta clínica parecía particularmente efectiva. Antes de que regresara a casa de permiso, siempre
Siempre le preparaba un poco con anticipación para que pudiera llevárselo al campamento militar. Cada vez me acariciaba la cabeza con cariño. Sus ojos se llenaban de calidez. Victoria, ¿qué haría esta familia sin ti? Mi suegro me trataba de maravilla. Cada mes dividía su sueldo en 3 partes, una para los gastos del hogar, otra para mí y otra para ahorrar. Pero la parte que me correspondía a mí la había tomado hace tiempo mi suegra. Mientras otros disfrutaban del cariño familiar junto a sus padres, yo trabajaba en la construcción hasta que se me reventaron los callos de las manos. Aún así, no quería morir. Se preocupe, puede probar algo de maquillaje aunque no vaya a comprar nada. Me sentó en una silla y empezó a aplicarme varias cosas en la cara. Poco a poco, la mujer del espejo se transformó. Gradualmente, parecía una persona completamente diferente, tan radiante, sin rastro del paso del tiempo. Mira qué guapa estás, dijo. Una mujer debería quererse más. No te lo digo para que gastes dinero aquí. Eres realmente guapa. Es una pena que no te arregles. Tenía razón. Si ni siquiera yo me quería, ¿quién me querría? Para que sus esfuerzos no fueran en vano, compré un pintalabios antes de irme. La ropa que llevaba era la misma desde hacía años. Como pronto me iría a un sitio nuevo por trabajo, debería comprarme ropa nueva. Después de cambiarme a ropa a la moda, apenas reconocí a la persona en el espejo. Mi ánimo mejoró considerablemente. Con varias bolsas en las manos, salí del centro comercial. El cielo se veía pesado y oscuro. Las nubes sobre nuestras cabezas eran densas y cercanas, como humo que se acumula antes de una tormenta. La gente se apresuraba por las calles, algunos riendo, algunos apresurándose. Quizás Martin era simplemente demasiado llamativo. Entre la multitud, mis ojos se fijaron inmediatamente en él. Llevaba una gabardina negra, de pie junto a su coche con un cigarrillo entre los dedos. Solo con estar allí, atraía fácilmente la atención de muchos transeúntes. Cuando me vio por primera vez, dudó un buen rato antes de reconocerme. El hombre que había parecido tan distante momentos antes, aplastó rápidamente su cigarrillo con el pie. Vi que estaba a punto de llover, así que vine a recogerte. Parecía que se estaba explicando, temiendo que malinterpretara su repentina preocupación, pero la explicación era innecesaria. Un leve rubor apareció en las puntas de las orejas de Martin. Tras un momento de silencio, dijo: «Estás muy guapa hoy. Durante tantos años me había agotado por esta familia. Sin embargo, él nunca me había dedicado una sola mirada. Ahora era generoso con los elogios, pero mi corazón ya no se agitaba». Sonreí cortésmente. «Gracias. Sube, te llevo a casa». Esta era la primera vez que viajaba en su coche, y también sería la última. Cuando abrí la puerta del pasajero, vi una fila de muñecos de Mickey Mouse que le gustaban a Gloria. Una pegatina en el asiento decía: «Reservado para la monada». Me giré silenciosamente, preparándome para sentarme en el asiento trasero. Martin tiró apresuradamente los muñecos al fondo y arrancó rápidamente la pegatina. «Gloria es joven y juguetona. No voy a dejar que decore el coche así nunca más». Golpeó el asiento del pasajero con firmeza. Su tono no dejaba lugar a negación. «Siéntate aquí». Capítulo 9. No pensaba discutir más, así que me incliné y me senté en el asiento. Justo cuando me acomodaba, de repente se inclinó, con el brazo cruzado sobre mi pecho, medio rodeándome. En su abrazo, el leve olor a tabaco se acercó mientras buscaba el cinturón de seguridad en mi cintura. Ya sea por nerviosismo u otra cosa, podía sentir claramente que su cuerpo se estremecía. Durante un buen rato, no pudo abrocharse la hebilla. Suspiré y se la quité, abrochándola yo misma. «Puedo hacerlo», respondió débilmente. La lluvia cayó de repente, a cántaros, y las calles de afuera se volvieron borrosas rápidamente. Nunca antes me había sentado a solas con él en un espacio tan cerrado. Incluso podía oler su aroma fresco, que desprendía el aura severa y disciplinada propias de los soldados. De vez en cuando, se giraba a mirarme. Finalmente, no pudo soportar el silencio y habló primero. «¿Qué compraste?» Solo entonces me di cuenta de que aún sostenía la medicina en mis brazos. La dejé. «Oh, una medicina tradicional para tu padre, y esta es la receta. La pondré en el compartimento del reposabrazos. De ahora en adelante, puedes encargarte de comprar la medicina». El coche frenó bruscamente. Martin miraba fijamente al frente, agarrando el volante con fuerza con ambas manos. Su voz sonaba rouca. «¿Pero por qué suena como si estuvieras dejando últimas palabras? ¿Desapareciendo de este mundo en cierto modo? En realidad lo era. No tienes que esforzarte tanto. Puedes contármelo. Déjame compartir la carga». Se giró para mirarme. Su mirada profunda era clara e insondable. «Compartir mi carga». La lluvia debía de ser demasiado fuerte. Debí haber oído mal. «Victoria», respondí ligeramente. «Hablemos». Pero no tenía nada más que decir. No le contesté. Apoyé la cabeza contra la ventana y cerré los ojos para descansar. La fuerte lluvia
solo amplificó el silencio entre nosotros. Me despertó el timbre del teléfono de Martin. Aún a través de la pantalla, podía oír la voz estridente de Gloria. Está lloviendo muchísimo. Estoy atrapado aquí. ¿Qué hago? Me voy a empapar y a resfriarme. De reojo, vi que Martin también me miraba, comprobando si estaba despierto. No estoy disponible ahora mismo. Toma un taxi. No puedo. No hay taxis. Olvídalo. Me voy a empapar. Después de colgar, Martin parecía inquieto. Incluso se saltó un semáforo en rojo por accidente. Desde luego no quería morir en su coche antes de poder dedicarme al país, así que finalmente rompí el silencio. Está bien, puedes dejarme aquí y recogerla. De todas formas, no es tan lejos de casa. Puedo volver caminando. Bajo la fuerte lluvia, Martin parecía indeciso, pero finalmente tomó una decisión. ¿Qué te parece esto? Hay una parada de autobús más adelante. Espérame allí. Volveré a recogerte en un rato. En el momento en que cerré la puerta del coche, el vehículo se alejó a toda velocidad, desapareciendo en la cortina de lluvia. No volví a mirar atrás. En cambio, corrí a una tienda cercana, compré un paraguas y caminé sola a casa. ¿Ves? Puedo cuidarme perfectamente sola. Capítulo 10. Después de regresar a casa, empecé a empacar mi equipaje. Parecía que ni siquiera necesitaba una semana. Podía irme ahora mismo. Sin embargo, después de recorrer la casa, me di cuenta de que todo aquí tenía rastros de ellos. En cuanto a las cosas que me pertenecían, parecía que no había nada. Finalmente, en el fondo de un armario, dentro de varias capas de bolsas plásticas, encontré mi certificado de matrimonio con Martin. Mostraba cuánto lo había atesorado en aquel entonces. En la foto, yo sonriendo tontamente, mientras que Martin tenía una expresión sombría. Incluso nuestro único recuerdo parecía desagradable. La foto familiar en la que aparecía ya había sido destrozada por mi hijo. Encendí un mechero y observé cómo la foto de Martin y yo, en el certificado de matrimonio, se convertía lentamente en cenizas entre las llamas. De ahora en adelante, incluso cuando pensaran en mí, no podrían encontrar ni resquicio de mi existencia. Sería más fácil para ambos. Pronto, oí movimiento en la sala mezclado con la suave y coqueta voz de Gloria. Eres tan bueno conmigo. Siempre apareces a mi lado cuando te necesito. Hacía tiempo que estaba acostumbrada a que los dos se demostraran afecto, pero esta vez, Martin respondió, eres un invitado. Es lo justo. La sala quedó en silencio. Al cabo de un rato, Martin llamó a mi puerta. Lo ignoré, envolviéndome más en la manta, molesto porque había interrumpido mi sueño dulce. A la mañana siguiente temprano, había un mensaje de Martin en mi teléfono. Lo había enviado a las 3 de la mañana. Ayer fue culpa mía. Compré 2 entradas de cine. Vamos a ver una película juntos. Después de tantos años de matrimonio, esos pequeños gestos románticos que solía compartir con Gloria nunca habían existido para mí. Esta era la primera vez que me invitaba al cine. Pensé que ya que me iba, al menos debería despedirme de él. Cuando terminara la película, sería hora de separarnos. Pero cuando la película finalmente terminó, Martin aún no había llegado. Cada vez que me tomaba las cosas en serio, cada vez aprendía algo. Una lección cada vez me decepcionaba. Cuando todo el personal del cine se hubo ido a casa, Martin finalmente envió un mensaje. Gloria se mojó con la lluvia ayer y hoy está enferma. Estoy en el hospital con ella. Mañana me tomaré un par de días libres y pasaré tiempo contigo. Pero no teníamos un mañana. Siempre que Gloria aparecía, él la elegía sin dudarlo. Incluso esta vez, cuando él era quien me había invitado. Llevaba tiempo esperando la escena, así que ya le había avisado al director que viniera a recogerme. Capítulo 11. Cuando regresé a casa, no había nadie. Todos habían ido al hospital a acompañar a Gloria. Ni siquiera se pronunció la palabra adiós. No me llevé nada. Solo me puse la ropa nueva que había comprado y me arreglé con cuidado. El coche se acercó lentamente y el director se adelantó para saludarme con expresión preocupada. Como si se mostrara reacio, me preguntó, Victoria, te daré una última oportunidad. ¿Estás segura de que quieres romper definitivamente con tu familia y dedicar tu vida a la investigación científica? Ya había tomado esa decisión en mi vida anterior. En aquel entonces, elegí a mi familia y me convertí en ama de casa sin remordimientos. Con el paso de los años, Martin se enfadó cada vez más conmigo. Cuando finalmente mi cuerpo colapsó bajo el peso de la vida, mi suegra me obligó a divorciarme y mi hijo también me despreció por ser una inútil. Observé impotentemente cómo Martin y Gloria terminaban juntos, furiosa hasta el punto de toser sangre. Mientras yacía en la cama con apenas un suspiro, Martin celebró una gran boda y se casó con Gloria. Mi hijo me miró con burla y desdén. Deberías haber muerto hace mucho tiempo. Retrasaste a mi padre y a mi tía por tantos años. Después de mi muerte, mi suegro, a quien habían mantenido en la ignorancia durante mucho tiempo, vomitó sangre de rabia y murió frente a mi pequeña tumba. En esta vida, jamás repetiré el mismo error. Martin, esta vez, soy yo quien ya no te quiere. Miré fijamente al director. Por favor, confía en mi determinación. Dedicaré toda mi vida al país sin remordimientos. Los ojos del director se humedecieron mientras me tomaba de la mano. Camarada Victoria, no, tu nombre en clave ahora es Águila Roja. Bienvenida al proyecto Chelín y a nuestro equipo. En el momento en que subí al coche, me convertí en alguien de un mundo completamente diferente al de ellos. El coche condujo durante un largo rato, pasando por rascacielos
campos iluminados, por multitudes bulliciosas, junto a montañas, junto a arroyos, hasta que finalmente desapareció en las profundidades de las montañas. A partir de ese momento, nos separaríamos pacíficamente, cada uno viviendo su propia vida, sin volver a molestar al otro. Capítulo 12. Toda la familia había estado ocupada cuidando de Gloria. Cuando regresaron a casa, ya era de noche varios días después. Antes, siempre los esperaba con la comida caliente preparada. Esta vez, mi suegra llamó a la puerta durante un buen rato, pero nadie respondió. Maldijo furiosa. ¡Qué mujer tan perezosa! Durmiendo tan temprano. Llevo llamando un montón de tiempo y todavía no abre la puerta. Los pocos que quedaban afuera, con los pies helados por el frío, finalmente llegaron a un cerrajero. Al abrir la puerta, la casa estaba fría y vacía. Todo seguía igual que cuando se habían ido. Los platos y palillos sin lavar yacían en el fregadero, cubiertos ya de moho. Mi hijo gritó hambriento. ¿Por qué no cocinó mamá? Ya no quiero comida para llevar. Quiero la comida de mamá. Mi suegra se sintió angustiada y volvió a regañarlos. ¿Dónde diablos se fue Victoria? Ni siquiera preparó la cena. Realmente se ha ido demasiado lejos. Una leve sensación de inquietud surgió en el corazón de Martin. Limpió el polvo del alféizar de la ventana con la punta del dedo. Era obvio que nadie había estado en casa durante días. Una ola de miedo lo envolvió como la noche que se cernía. Solo entonces recordó. Le prometí ver una película con ella. Buscó en la casa varias veces, incluso revisó el trastero, pero aún no podía encontrar ningún rastro de mí. Gloria juntó los dedos con una expresión lastimosa. ¿Podría ser que mi hermana se enojara porque estabas conmigo y se escapara de casa? Mi suegra abrió un cajón y arrojó mi tarjeta de identidad sobre la mesa, hablando con seguridad. Sus documentos están aquí todos. ¿Cómo pudo escaparse? ¿Acaso tiene esa capacidad? Además, ni siquiera tiene una familia a la que regresar. ¿A dónde pudo haber ido? Martin marcó mi número de teléfono, pero su corazón se encogió lentamente hasta que de repente sonó el tono de llamada de mi teléfono en la habitación de invitados. Todo seguía allí, excepto yo. Mi hijo ya estaba hambriento y lloraba mientras se agarraba el estómago. ¡Quiero comida! Mi suegra sonrió incómodamente y miró a Gloria. ¿Qué tal si probamos tu cocina hoy? Con los años, Gloria también se había acostumbrado a disfrutar de mi servicio. Aunque reacia, rápidamente forzó una sonrisa, por supuesto, pero tan pronto como se dio vuelta, su expresión cambió y murmuró irritada mientras cocinaba, vertiendo media bolsa de sal en el plato. Me caso con tu familia, no me convierto en tu sierva. El resultado fue desastroso. Mi hijo escupió la comida de un bocado y mi suegra no dejaba de enjuagarse la boca por la sal. Gloria parpadeó con sus ojos llorosos inocentemente. Mi cocina realmente no es buena. Mi suegra lo entendió perfectamente, pero no podía decir nada. En la mesa se desató el caos. Solo Martin permanecía en silencio en el sofá. Parecía preocupado, mirando fijamente el último mensaje que le había enviado. De vez en cuando se acercaba a la puerta y miraba hacia afuera. Un día, 2 días, al principio aún lograron mantener una armonía superficial. Gradualmente, incluso mi suegra quería que volviera lo antes posible. El ejército llevaba tiempo instando a Martin a regresar a su unidad, pero prefería desobedecer las órdenes antes de irse antes de que volviera. Finalmente, toda la familia no podía quedarse quieta más y fue a la comisaría a denunciarlo. Oficial, creo que mi esposa ha sido secuestrada. Preso del pánico, Martin depositó su última esperanza en la policía. El agente le preguntó sobre mi nombre, estatura, edad, apariencia y lugar de trabajo. Martin tartamudeó durante un largo rato hasta que se dio cuenta de que, aparte de mi nombre, no sabía nada más. Incluso el policía parecía sin palabras. Entraste aquí corriendo diciendo que buscabas a tu esposa. Pensé que realmente te importaba, pero ni siquiera sabes estos datos básicos. El rostro de Martin se puso rojo. Finalmente, recordó sacar nuestro certificado de matrimonio. El agente buscó en el sistema durante un rato y luego miró a Martin extrañado. ¿Es falso este certificado? No hay ninguna persona llamada Victoria. Mira con atención. Tiene un sello oficial, estampado. Victoria es mi esposa. Martin había perdido por completo su habitual compostura y gritó ansioso. Pero tu estado civil muestra que no estás casado. Después de decir eso, el agente se dirigió a mi suegra. ¿Podría estar bajo demasiado estrés mental? Quizás deberías llevarlo a ver a un psiquiatra. Con esa sola frase, todos guardaron silencio. Era imposible que todos hubieran alucinado e imaginado a alguien llamado Victoria de la nada. Martin se quedó allí atónito. Su postura, normalmente erguida, se debilitó de repente. Su hijo estaba allí, de carne y hueso. Sin embargo, este matrimonio parecía haberse convertido en nada más que un sueño, como si la persona llamada Victoria nunca hubiera existido. Mi suegra pensó por un momento y de repente sus ojos se iluminaron. ¿No es perfecto? Ya ni siquiera necesitas divorciarte. Date prisa y celebre una boda con Gloria. Seguirá siendo tu primer matrimonio. Gloria tímidamente retorció la esquina de su ropa con los dedos. No tiene que ser demasiado grandioso. Mientras pueda estar con Martin, estoy dispuesta pase lo que pase. ¿Cuándo dije yo que me casaría con Gloria? Interrumpió Martin fríamente. La forma en que miró a Gloria nunca había sido tan fría.
tan fría, como si estuviera mirando a una completa desconocida. Mi esposa solo ha sido una persona, Victoria. Después de decir eso, se dio la vuelta y salió, subiéndose al coche. Gloria lo persiguió desde atrás, cayendo al suelo y cortándose la barbilla hasta que sangró. Martin ni siquiera miró hacia atrás. Había intentado todos los métodos posibles. Ahora solo quedaba una opción. 4 años. Martin no había llamado a su padre ni una sola vez, pero esta vez tomó la iniciativa de romper el silencio y marcó el número de su padre. Capítulo 14. Después de enterarse de lo que había sucedido, mi suegro corrió a casa durante la noche y estalló de rabia. Estoy ocupado en el campamento militar, no muerto. ¿Qué clase de cosas han estado haciendo todos ustedes a mis espaldas? Si algo le pasa a Victoria, cortaré lazos con cada uno de ustedes. Señaló la nariz de mi suegra, rechinando los dientes de furia. Si los padres de Victoria no me hubieran salvado la vida en aquel entonces, usted habría sido la madre viuda criando a un huérfano, y todavía se atrevió a obligarla a divorciarse. Miró fijamente a Martin con los ojos llenos de ira asesina. Si Victoria no te hubiera donado un riñón sin importarle su propia salud, la hierba de tu tumba ya estaría así de alta. Mientras hablaba, abofeteó al hijo al que siempre había querido. Cuando tu madre tuvo un parto difícil, les dijo a los médicos sin dudarlo que salvaran al bebé, no a la madre. ¿Qué derecho tienes a despreciarla? Y tú, dijo entre dientes apretados, señalando a Gloria, sabías que mi hijo ya estaba casado y aún así te aferrabas a él y te haces llamar médico militar. Lárgate de aquí ahora mismo. No vuelvas a aparecer por mi casa. Gloria lloró al abrir la puerta, mirando hacia atrás una y otra vez, pero Martin nunca intentó detenerla. Nadie se atrevió a decir una palabra. Incluso el niño permaneció en silencio. Debido a su intensa ira, la antigua enfermedad de mi suegro se agudizó violentamente. Se agarró el pecho y se sentó en el sofá, incapaz de mantenerse de pie por mucho tiempo. Martin pareció recordar algo y sacó la medicina herbal que había preparado. Cuando mi suegro vio los paquetes de medicina, sus ojos se humedecieron. Después de abrir el paquete, cayó una carta escrita con letra pulcra. Papá, esta es la última vez que te llamaré papá. Gracias por cuidarme todos estos años. Nunca te he culpado por la muerte de mis padres. Ser capaces de sacrificarse por los soldados que protegen el país debió ser algo que hicieron voluntariamente, sin remordimientos. El destino entre Martin y yo ha llegado a su fin. No hay necesidad de forzarlo. La única persona a la que no puedo dejar ir eres tú. Por favor, cuida bien de tu salud y vive muchos años. No intentes encontrarme. No te preocupes por mí, Victoria. Capítulo 15. Antes de que la carta estuviera terminada, mi suegro ya estaba llorando. Levantó la mano y arrojó la carta pesadamente a la cara de Martin. Mira lo que has hecho. Martin recogió la carta apresuradamente. Sus ojos recorrieron las líneas escritas y leves lágrimas brillaron bajo sus largas pestañas. Agarrando la carta en sus manos, de repente cayó de rodillas frente a su padre. Había crecido con él desde la infancia, conocía su orgullo mejor que nadie. Nunca le había rogado nada a su padre. Incluso sus logros actuales se habían construido paso a paso con su propia sangre y sudor. Pero ahora se arrodillaba devotamente a los pies de su padre. Sé que me equivoqué. Te lo ruego, por favor ayúdame a encontrarla. Me disculparé a ella cara a cara y le pediré perdón. Solo entonces la expresión de mi suegro se suavizó un poco. Más te vale que lo digas en serio. Sin embargo, incluso después de contactar a todos sus contactos, seguía sin obtener información. Sin otra opción, llamó a regañadientes a su antiguo superior. Al cabo de un rato, la llamada regresó. Martin esperaba con esperanza, pero lo que escuchó fue como un rayo caído del cielo. La voz al otro lado de la línea habló con seriedad. Si ni siquiera alguien como yo puede encontrarla, deberías entender lo que significa. Mi suegro lo entendió de inmediato. Le dio una bofetada a Martin. Tú y ella no tienen ningún destino. Deja de buscarla. Ríndete y vuelve al ejército. Pero Martin seguía negándose a creerlo. No podía creer que alguien que lo había amado tan profundamente pudiera abandonarlo para siempre. Buscó por toda la casa cualquier rastro que yo hubiera dejado. Finalmente, en el trastero, encontró una caja de reparto abandonada llena de documentos. Dentro estaban mi carta de admisión a la Universidad de Pekín, mi medalla de oro en la Olimpiada Matemática y numerosos certificados de competiciones internacionales. La mujer a la que siempre había menospreciado
había sido realmente excepcional. Había abandonado todos los honores que alguna vez brillaron a mi alrededor y me había dedicado por completo a cuidar de esta familia. Y al final fue él quien me había empujado personalmente hacia una distancia que nunca podría volver a alcanzar. Capítulo 16. 5 años después, la base fue infiltrada por espías y varios investigadores murieron misteriosamente. La organización envió a la unidad de fuerzas especiales de élite para ayudar en nuestra evacuación. Aunque hice todo lo posible por parecer tranquila, la mirada de Martin atravesó la multitud y se fijó fácilmente en mí. Un par de manos fuertes me agarraron de repente, apretando su agarre. Los ojos de Martin estaban húmedos, su voz temblando. «Victoria». Los investigadores mayores a mi lado me apartaron de inmediato. «¿Qué estás haciendo?» «Es mi esposa», dijo Martin con un destello de esperanza recuperada, pero mis palabras lo apagaron al instante. «Mira con atención, no te conozco y nunca te he visto antes». Después de 5 años de entrenamiento y experiencia, ya no era la persona tímida que solía ser. En cambio, había una aguda confianza en mis ojos. La inconfundible presencia de una élite. Después de un largo momento, finalmente bajó la mirada en silencio, como si todas sus fuerzas se hubieran agotado. «Lo siento, te confundí con otra persona. Simplemente extraño tanto a mi esposa». Cuando me fui, me miró una y otra vez, renuente a apartar la mirada. En mi vida anterior lo vi marcharse, en esta vida me vio irse sin poder hacer nada. Doloroso. Me vio desaparecer lentamente de su vista una vez más. No había nada que pudiera hacer. Más tarde supe que después de regresar, Martin se ofreció voluntario a una misión extremadamente peligrosa. Durante la operación, transformó todo su arrepentimiento en la fuerza para destruir al enemigo. Como un dios de la guerra imparable, realizó hazañas extraordinarias repetidas veces hasta el mismo momento de su muerte en combate. El único nombre que murmuró fue mí. No dejó últimas palabras para nadie de su familia, pero me dejó una carta. «Esposa mía, Victoria, ¿cómo has estado ahí afuera? Te extraño. Han pasado 5 años. ¿Qué debo hacer? Cuanto más intento olvidarte, más obsesivamente pienso en ti. Cuando como, cuando camino, recuerdo que fuiste tú quien me dio una segunda vida y yo fui el que te rompió el corazón. He empezado a odiarme a mí mismo. A veces desearía poder devolverte mi vida por completo. Siento como si hubiera desarrollado una enfermedad que jamás sanará. Te oigo, te veo, te imagino en cada recuerdo que compartimos y me niego a despertar. Cuando te volví a ver, por un instante agradecí al cielo por haberte traído de vuelta. Pero cuando te negaste a reconocerme, finalmente lo comprendí. Lo que se perdió jamás se puede reparar. Más bien que la muerte puede acabar con todo. No sé redactar un testamento. Morir por mi país siempre ha sido mi destino. Cuando leas esta carta, supongo que ya me habré convertido en polvo. Tal vez me convierta en una estrella en el cielo, o tal vez solo en un dato en tu computadora, pero siempre velaré por ti. Tu esposo, Martin. Después de terminar la carta, encendí mi encendedor y le prendí fuego. La vi convertirse lentamente en cenizas, al igual que los pedazos de mi pasado que había decidido dejar ir. Respetaba su valentía al sacrificar su vida por el país, pero como el hombre que una vez fue mi esposo, jamás lo perdonaría. Más tarde, supe que después de que me fui, Martin cortó por completo todo contacto con Gloria. Gloria inicialmente intentó aferrarse a él usando a su hijo como moneda de cambio, pero Martin estaba tan resuelto que incluso renunció al niño. Durante 5 años seguidos, nunca abandonó el ejército ni una sola vez. Más tarde, Gloria fue expulsada del ejército tras cometer un grave error. Con esa mancha en su expediente, ningún lugar de trabajo estaba dispuesto a contratarla. Al final no tuvo más remedio que regresar a su pueblo natal. Había esperado casarse con un hombre rico del lugar, pero resultó ser un borracho. Gloria era golpeada hasta quedar llena de moretones casi todos los días. Mi hijo maduró mucho. Cada vez que hablaba de su madre, sus palabras estaban llenas de culpa y arrepentimiento. En el funeral de Martín, mi suegra lloró hasta desmayarse. En el hospital le diagnosticaron parálisis por un derrame cerebral, pero nada de eso me incumbía ya. Bajé la cabeza y seguí calculando mis datos, absorta en el mundo que me pertenecía. A partir de entonces, consagraría mi corazón a mi país y ofrecería mis años a las montañas y ríos de mi patria.